radiológica del traumatismo cráneoencefálico, enfocándome en cuatro lesiones fundamentales: la estructura del cráneo, la contusión cerebral, el edema cerebral y las lesiones por herida de bala. El objetivo de esta exposición es aprender a reconocer los principales hallazgos en la tomografía computarizada que nos permiten identificar rápidamente estas lesiones y valorar su gravedad. Más que memorizar las imágenes aisladas, la idea es desarrollar una forma sistemática de interpretar una tomografía de cráneo en un paciente con trauma. Ahora sí, hablemos un poco sobre el estándar de oro en la fase aguda, ¿no? Antes de analizar las lesiones, es importante definir qué es un traumatismo cráneoencefálico o TCE. El TCE es cualquier alteración estructural o funcional del cerebro secundaria a un mecanismo traumático. En la fase aguda, el estudio de elección es la tomografía computarizada de cráneo sin contraste. ¿Por qué utilizamos la tomografía y no la resonancia? Bueno, esto es porque la tomografía es mucho más rápida, está disponible en la mayoría de los hospitales y permite detectar de inmediato fracturas óseas, hemorragias intracraneales y signos de hipertensión intracraneal. Por esta razón, en un paciente politraumatizado, la tomografía constituye el estándar de oro inicial. Ok, ahora pasemos a hablar sobre triada diagnóstica. Para interpretar una tomografía de cráneo de forma ordenada, esta presentación nos propone una triada diagnóstica muy útil. El primer paso es evaluar el hueso, es decir, buscar fracturas del cráneo. El segundo paso sería buscar la sangre, identificando hemorragias y contusiones cerebrales. Y el tercer paso es analizar el cerebro, valorando el edema cerebral, efecto de masa, desviación de la línea media y compresión ventricular. Esta secuencia es extremadamente práctica porque permite seguir siempre el mismo orden y reduce la posibilidad de pasar por alto lesiones importantes. En otras palabras, cada vez que observamos una tomografía de un paciente con trauma, debemos preguntarnos: ¿hay fractura? ¿Hay sangre? ¿Hay edema o desplazamiento del cerebro? Un ejemplo sería: si un paciente llega tras un accidente de tránsito, primero buscamos una fractura lineal temporal, luego verificamos si existe un hematoma o contusión y finalmente evaluamos si esta lesión está desplazando la línea media o comprimiendo los ventrículos. Ahora, pasemos a hablar un poco sobre la fractura de cráneo. En este primer nivel nos enfocamos exclusivamente en la estructura ósea. Radiológicamente, una fractura de cráneo se observa como una línea hipodensa o radiolúcida que interrumpe la continuidad normal del hueso. En la tomografía utilizamos la llamada ventana ósea, que resalta con gran detalle las estructuras del cráneo. El hallazgo de una fractura es importante porque actúa como una señal de alarma, indicando que pudo haberse transmitido suficiente energía como para lesionar también el tejido cerebral. Bien, ahora tenemos que entender cuáles son los tipos de fracturas. Existen tres tipos principales de fracturas. La fractura lineal es la más frecuente y se ve como un trazo delgado sin desplazamiento. Su principal complicación es el hematoma epidural, especialmente si compromete la arteria meningia media. La fractura deprimida ocurre cuando los fragmentos óseos se hunden hacia el inferior del cráneo, ¿no? En la imagen, estos fragmentos sobresalen hacia el parénquima cerebral y pueden producir la lesión cortical directa. Ahora, la fractura de base de cráneo afecta a regiones profundas y suele sospecharse cuando observamos neumoencéfalo o niveles hidroaéreos en los senos paranasales. En la radiografía, reconocer este tipo de fracturas ayuda a anticipar complicaciones asociadas. Ahora, analicemos un poco las contusiones. La contusión cerebral puede compararse con un moretón del cerebro. Se produce cuando el encéfalo impacta contra las superficies internas del cráneo. Las zonas más afectadas son los lóbulos frontales y temporales, porque están en contacto con irregularidades óseas. En la tomografía, debemos sospechar de contusión cuando observamos áreas irregulares de sangrado dentro del parénquima cerebral. Ahora, radiológicamente, ¿cómo deberíamos identificar una contusión? Bueno, la contusión tiene un patrón muy característico. En el centro aparecen focos hiperdensos, es decir, áreas blancas que representan sangre aguda. Alrededor se observa la zona hipodensa, más oscura, que corresponde al edema perilesional.
Por lo tanto, la imagen típica es la de un núcleo blanco rodeado por un halo oscuro. Este patrón es muy importante porque nos permite diferenciar la contusión de otras lesiones intracerebrales. Ahora, es importante comprender que existe una ventana crítica de expansión. Las contusiones no son solo lesiones estáticas. Durante las primeras 24 o 48 horas pueden aumentar de tamaño por sangrado progresivo y edema creciente. Esto significa que una lesión aparentemente pequeña en la tomografía inicial puede convertirse en una lesión mucho más extensa. Por esta razón, cuando el paciente empeora clínicamente o cuando la contusión es significativa, se solicita una tomografía de control. Un ejemplo sería un paciente con Glasgow de 15. Puede presentar una pequeña contusión frontal y estar aparentemente estable. Sin embargo, horas después puede desarrollar somnolencia. Una nueva tomografía puede mostrar que la contusión se expandió y ahora desplaza la línea media. Bueno, a partir de este punto es importante entender el edema cerebral. ¿Qué es el edema cerebral? Bueno, el edema cerebral es la acumulación anormal de agua en el tejido cerebral. En un espacio rígido como el cráneo, incluso pequeños aumentos de volumen pueden elevar significativamente la presión intracraneal. En la tomografía, el cerebro comienza a verse más hinchado y pierde parte de su definición normal. La sustancia gris y la sustancia blanca se distinguen con menor claridad y los surcos corticales se hacen menos visibles. Cuando observamos un cerebro con apariencia global, de aumento de volumen y pérdida de detalle anatómico, debemos pensar inmediatamente en el edema. Muy bien, ¿y cuáles serían los signos tomográficos de masa? En esta diapositiva se compara el cerebro normal y uno con edema cerebral. En el cerebro normal, la anatomía es simétrica. Los ventrículos tienen tamaño habitual y la línea media permanece centrada. En el cerebro edematizado encontramos cuatro signos fundamentales. Primero, disminución de la diferenciación entre sustancia gris y blanca. Segundo, el borramiento de los surcos corticales. Y tercero, la compresión de los ventrículos y de las cisternas basales. Ahora, como cuarto, podríamos también notar la desviación de la línea media. Mientras más evidentes sean estos hallazgos, mayor será el efecto de masa y el riesgo de deterioro neurológico. Bueno, ¿cómo clasificaríamos fisiopatológicamente el edema cerebral? Existen cuatro tipos. El edema vasogénico, el cual ocurre por la ruptura de la barrera hematocefálica y predomina en la sustancia blanca. Se observa como áreas hipodensas alrededor de tumores o contusiones. También está el edema citotóxico. Se debe al daño celular y afecta tanto a sustancia gris como blanca, siendo típico de infarto cerebral agudo. El edema intersticial aparece en la hidrocefalia y produce hipodensidad periventricular. Y ahora, el edema osmótico ocurre cuando disminuye la osmolaridad plasmática, como en la hiponatremia severa. En el traumatismo craneoencefálico, el tipo más frecuente es el edema vasogénico. Un ejemplo sería en una contusión frontal traumática, el halo oscuro que rodea la hemorragia corresponde al edema vasogénico. Si este edema aumenta, puede borrar los surcos y desaparecer la línea media. Muy bien, ahora hablemos un poco sobre la síntesis diagnóstica de lo que vendría siendo una lesión por proyectil. La lesión por proyectil de arma de fuego representa una de las formas más severas de traumatismo craneoencefálico. Su análisis integra los tres niveles diagnósticos. Evaluamos primero el hueso, buscando fracturas continuas, luego la sangre, identificando el trayecto hemorrágico y finalmente el cerebro, valorando el edema difuso y efecto de masa. Esta metodología permite comprender rápidamente la magnitud del daño. Ahora, ¿cuál sería la anatomía de una herida por proyectil? En la tomografía observamos múltiples hallazgos. En el hueso, fracturas con minutas y fragmentación extensa. En la sangre, un trayecto hiperdenso irregular que sigue el recorrido del proyectil. En el cerebro, edema difuso, compresión ventricular y desviación marcada de la línea media. Los fragmentos metálicos aparecen extremadamente blancos y generan artefactos radiados en forma de rayos. Cuando todos estos hallazgos están presentes, estamos frente a una lesión devastadora con alta mortalidad.
Ahora, ¿cuáles son los factores pronósticos de severidad? Algunos hallazgos radiológicos indican muy mal pronóstico. Entre ellos destacan el compromiso del tronco encefálico, las lesiones bilaterales, la hemorragia masiva y los signos de herniación cerebral. En la tomografía, la herniación se sospecha cuando existe borramiento completo de cisternas basales y desplazamiento severo de la línea media. Estos hallazgos alteran sobre un alto riesgo de muerte o secuelas neurológicas graves. En conclusión, la semiología radiológica del traumatismo craneoencefálico se basa en un análisis sistémico del hueso, la sangre y el cerebro. Muchas gracias.